del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: con la comunión del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Hermano, el tema de este mensaje en esta mañana es: cuídate del lobo. Cuídate del lobo, hermano. Y Jesús nos dice la palabra que iba predicando por Galilea. Iba exponiendo la palabra, iba sanando enfermos, gloria al nombre del Señor, haciendo milagros, libertando a las personas que estaban siendo poseídas por demonios. Y nos dice la palabra que eran grandes las multitudes que le seguían, que eran mucha la cantidad de gente que iba atrás de él. Muchos le seguían de manera sincera, otros le seguían, como decía la palabra, de los panes y los peces. La situación es que en un momento dado nos dice la palabra que hubo mucha gente y él tuvo que treparse un monte, y él tuvo que remontarse, él tuvo que subir. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Tuvo que subir a un monte para predicar la palabra. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y nos dice que allí predicó el que posiblemente sea el mensaje más importante que haya predicado Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y fue que el sermón del monte, hermano, y cuando uno averigua, los estudiosos de la Biblia dicen que para estos tiempos el sermón del monte es lo que era para los tiempos de Israel, los 10 mandamientos, hermano. Es como nuestro manual de vida. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y es que abarca tantos temas. Alma mía, habla de la ira, habla sobre la ley, habla sobre el adulterio, habla sobre el divorcio, habla sobre el amor a nuestros enemigos, que tanto difícil se nos hace. Alma mía, habla sobre la oración, habla sobre el ayuno. Alma mía, habla sobre la riqueza, habla sobre los afanes. Pero llegamos a este punto, a esta porción bíblica, hermano, donde toca un tema que ha sido de gran preocupación desde los tiempos de la creación, alma mía, y es los falsos profetas. Hermano, y definimos un profeta como un vocero de Dios, aquel hombre que habla en el nombre de Dios y por la autoridad que ha delegado Dios sobre ellos. Habla, gloria al nombre del Señor, lo que Dios le da, lo que Dios le habla, él se lo transmite a los hombres. Alma mía, no hablaba por propia inspiración, hermano, sino que eran hombres inspirados por Dios, que no hablaban por sí mismos. Gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo, vemos que un falso profeta es aquel que alega ser enviado por Dios cuando no lo han enviado. Aquel que se atreve a hablar en el nombre del Señor cuando Dios no ha hablado. Hermano, ¿y qué se nos exhorta en la palabra? A guardarlo. A guardarlo. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra guardar, quizás lo que nos venga a la mente es acumular, es amontonar. Gloria al nombre del Señor. Pero no se refiere a eso, hermano. Sino se refiere a que tenemos que cuidarnos. Se refiere a que tenemos que ser precavidos. Se refiere a que tenemos que protegernos. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Por eso es que la palabra se nos dice claramente que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidar nuestra viña espiritual, porque vienen las zonas pequeñas y atacan la viña. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Por eso tenemos que estar alerta. Por eso tenemos que estar pendientes. Ser precavido, hermano.
No nos podemos confiar, porque el enemigo como león rugiente está buscando a quien devorar. Está buscando un cristiano que descuide su viña para él acabar con ella. Un cristiano que descuide su vida espiritual para arrastrarlo al error. Alma mía, alaba la gloria de Dios, pero tú y yo no somos de eso. Nosotros conocemos las maquinaciones del diablo y no las ignoramos. Pero el problema de los falsos profetas, como les estaba diciendo, es algo que se ha venido combatiendo desde los tiempos del Antiguo Testamento. Hermanos, vemos como en Números capítulo 22 al 24, como la nación de Israel en su peregrinaje por el desierto acampó en los campos de Moab. Y dice que en el rey de Moab y en el pueblo se levantó gran temor, se levantó gran angustia. ¿Por qué? Porque veían que había un pueblo numeroso. Los moabitas estaban asustados porque creían que la nación de Israel los iban a invadir, porque creían que la nación de Israel iba a arrasar con ellos, cuando solamente lo que querían es pasar por allí. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el rey Balac, asustado, mandó a buscar a un profeta corrupto llamado Balaam para que maldijera al pueblo. Pero Dios se lo impidió en el camino. Le diga, no maldigas al pueblo porque bendito es. Y esto tiene una enseñanza para ti, para mí. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Si Dios ha declarado bendición sobre ti, si Dios ha declarado bendición sobre tu casa, si Dios ha declarado bendición sobre tu familia, no hay diablo que te pueda maldecir. Si Dios dijo que iba a bendecir tus finanzas, que Dios te iba a abrir puertas, que Dios te iba a poner en alto, no hay diablo que pueda impedir lo que Dios ha marcado para ti. No hay diablo que pueda maldecir lo que Dios bendijo. Al contrario, dice la palabra que Dios cambió la bendición que tenía Balac para el pueblo de Israel, la cambió en bendición. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Que lo único que puede traer maldición a nuestras vidas es el pecado. Sí, el pecado. Por eso Balaam fue bastante astuto. Y no pudiendo maldecir al pueblo, ¿qué hizo? Incitó a las mujeres de los moabitas para que sonsacaran a los hombres de la nación de Israel y los llevaran, gloria al nombre del Señor, a adorar sus ídolos, a adorar sus dioses. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y nos dice la palabra que ahí sí, que el pueblo de Israel se fue tras los dioses de los moabitas, y eso trajo la ira de Dios, eso trajo el juicio de Dios. Todos sabemos el final de la historia. Alma mía, alaba la gloria. También hablamos de los 450 profetas de Baal. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Todos sabemos también esa historia, cómo fueron degollados. Porque estuvieron todo el día, toda la mañana, invocando a aquellos falsos Baales, invocando a aquellos falsos dioses. Pero aquellos dos dioses no podían responderle. ¿Por qué? Porque no existían. Alma mía, alaba la gloria de Dios. No existían. Gloria al nombre del Señor. El único Dios que responde, el único Dios que contesta, el único Dios que puede bendecirte es el Dios de los ejércitos que está en las alturas. ¿Por qué buscan la bendición en donde no la hay? Solo Dios puede añadir bendición a tu vida. Y dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Después Elías le oró al Padre y descendió fuego del cielo y consumó el holocausto. Todos sabemos esa historia. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero hay otra historia en Primera de Reyes capítulo 22 que nos llama la atención. Había guerra de Israel contra Ramón de Galaad. Gloria al nombre del Señor. Y nos dice la palabra que Acab pidió ayuda a Josafat, rey de Judá, y consultaron a 400 profetas que tenían. Y estos le dijeron: sube, que Jehová los entregará en tus manos. Cuando Jehová no había hablado, hermano. Le dijeron a Acab lo que él quería escuchar. Alma mía, alaba la gloria de Dios, aunque fuera mentira. Eso está pasando últimamente, hermano, que nos escucha. Dios levantó un profeta llamado Micaías,
que el rey aborrecía. ¿Por qué? Porque le cantaba la verdad. Gloria al nombre del Señor. Y este le dijo que no fueran. De parte de Dios, Dios en su misericordia, aunque Acab era un rey corrupto, aunque Acab era un rey impío, Dios tuvo misericordia de aquel pueblo y les envió una palabra para que no guerrearan contra aquel pueblo. Pero Acab no hizo caso. Y nos dice la palabra que Acab terminó muerto por una flecha tirada a la aventura. Todos sabemos el juicio de Dios sobre Acab por las cosas que había hecho. Todo lo que le hizo a Nabot, ahí lo pagó. Pagó por su soberbia. Pagó por no hacerle caso a la voz de Dios. Dice la palabra que los que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Los que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Gloria al nombre del Señor. Y Dios levantó un Micaías, pero le aborrecían porque predicaba la verdad. Muchas veces tú y yo vamos a ser despreciados. Muchas veces tú y yo vamos a ser aborrecidos. Muchas veces se van a levantar en contra nuestra. ¿Por qué? Porque predicamos la verdad. Predicamos la palabra tal y como está escrita. En muchos momentos la palabra va a ser agradable, pero en otro tiempo va a ser desagradable a los que nos escuchan, alma mía. Pero ese es el precio que tenemos que pagar. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan en Venezuela a través de Radio Cristo. Cuenta contigo. Número 2, alma mía, alaba la gloria de Dios. Dice que en un momento que la nación estaba rodeada por los babilonios, todos sabemos que Dios envió profeta tras profeta para que se arrepintiera el pueblo. Y Dios envió un Jeremías a decirles: ríndanse, entréguense a los babilonios para que sus vidas fueran perdonadas. Pero no le escucharon. Endurecieron su corazón. Pero hablando, hermano, se levantó un falso profeta llamado Ananías con una falsa profecía que decía: así dice Jehová, vamos a romper el yugo, hablando de paz, hablando de victoria, hermano. Y nuevamente lo que quería escuchar aquel rey, cuando Dios no había hablado. Todos sabemos lo que pasó al final de la historia. Israel fue arrasado, hubo muerte, hubo cautiverio. Los hijos de Sedequías fueron muertos a espada y a Sedequías le sacaron los ojos. Ananías fue muerto después. Todo por no escuchar la voz de Dios y humillarse y darle oído a voces extrañas, hermano, que profetizan paz, que profetizan prosperidad, que profetizan bienestar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios dijo: entréguense. Dios dijo: ríndanse. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que salvaran sus vidas. Pero el rey se obstinó. Gloria al nombre del Señor. El rey endureció su corazón en contra de la palabra de Dios. Y al contrario, en vez de escuchar la palabra que estaba fluyendo a través de los labios de Jeremías, ¿qué hizo? Le dio a Jeremías, lo castigó, lo metió en un calabozo, lo humilló, lo maltrató. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero la vida de Jeremías fue perdonada. Y la vida de Sedequías, él pagó un alto precio, viendo a sus hijos morir, y él como esclavo. Gloria al nombre del Señor, allá en Babilonia. Esto es un precio alto que hay que pagar. Aquel que se atreve a hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Dios no puede ser burlado, hermano, que nos escucha. Y Dios había advertido a Moisés que lo que le pasaría a aquel que se atreviera, gloria al nombre del Señor, hablarle en nombre de Dios sin Dios haber hablado. Que nos dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. ¿Qué le pasó a Balaam? Murió. ¿Qué le pasó a los 450 profetas de Baal? Murieron, degollados. ¿Qué le pasó a Ananías? Murió un par de meses después. Gloria al nombre del Señor. Es que con Dios no se juega. Con Dios no se vacila. Dios no es cualquier cosa, alma mía, alaba la gloria de Dios.
Así que tenemos que tener cuidado en decir así dijo Jehová cuando Jehová no nos ha mandado. Gloria al nombre del Señor. Ahora, pero si Dios te manda a declarar una palabra sobre una vida, es mejor que obedezca, porque si no va a venir el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros. Alma mía, alaba la gloria de Dios, porque obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no hablar de aquel profeta viejo que Dios envió a un profeta? Y eso se encuentra en Primera de Reyes capítulo 13. Dios envió a un profeta a reprender a Jeroboam porque estaba encendiendo incienso a dioses ajenos. Le había hecho un altar a dioses ajenos y le estaba prendiendo incienso. Pero Dios le había dado unas instrucciones a aquel profeta que declarara la palabra sobre Jeroboam, que profetizara en contra de aquel altar, pero que no comiera ni bebiera, que no se sentara con el rey, que no se detuviera en el camino. Y el rey lo invitó a cenar y él dijo, no. Dios me prohibió esto. Pero ¿qué dice la palabra? Que se levantó un viejo profeta. Y cuando él iba de regreso, después de haber dado la palabra, aquel hombre dándole una profecía falsa. No. Dios me habló y me dijo que sí, que comiera. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Y aquel varón que Dios lo había enviado, que Dios le había declarado una palabra, desobedeció. Y dice la palabra que unos leones salieron y lo devoraron y murió. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios no tiene dos bocas. Dios no te va a dar dos mensajes. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios es inmutable. Dios no cambia. Si Dios dijo esto para tu vida, esto se va a cumplir. Pero muchas veces escuchamos voces extrañas que no necesariamente están inspiradas por el Espíritu de Dios. Mucha gente, veces escuchamos voces terrenales y le damos oído. Más oído a la palabra de bendición que Dios ha declarado sobre ti. Mire lo que le pasó a aquel hombre por desobedecer. Murió de manera trágica, hermano, que nos escucha. ¿Por qué? Por hacerle caso a la voz de un supuesto profeta. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios te bendiga, hermano Javier Rodríguez. Tremendo mensaje que Dios puso en tus labios, alma mía, alaba la gloria de Dios. Tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Tenemos que tener cuidado a quien le prestamos oído. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Presta la atención a la voz de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pídele discernimiento. Porque no todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y se nos dice a nosotros que vendrán vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Alma mía, alaba la gloria de Dios. O sea, hermano, que tienen apariencia de santidad, tienen apariencia de ser santo, tienen apariencia de ser simpático, buena gente, por la general le caen bien a todo el mundo, aparentan tener las mejores intenciones para tu vida, pero lo que quieren es tu dinero. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y yo cuando estaba orando ahorita antes del mensaje, Dios me trajo a la mente la historia de la Caperucita Roja. Gloria al nombre del Señor, aleluya, ¿sí? La Caperucita, ustedes se acuerdan de ese cuento, la Caperucita y el lobo. Como el lobo, gloria al nombre del Señor, se disfrazó de la abuelita para tratar de engañar a Caperucita. Pero por más que se disfrazó de la abuelita, no dejaba de ser un lobo rapaz. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y eso es lo que quiere el lobo en estos días: devorarte, acabar contigo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y yo me imagino a la Caperucita, yo me acuerdo, y no recuerdo bien el cuento, pero él decía: lobo, ¿qué orejas tan grandes tienes? Lobo, ¿qué boca tan grande tienes? Gloria al nombre del Señor. Digo, abuelita, ¿qué boca tan grande tiene? Alma mía, alaba la gloria de Dios. Así también tenemos que decirle a los lobos que vienen vestidos de oveja: lobo, ¿qué mano tan grande tienes? Lobo, ¿qué boca tan grande tienes? Lobo, ¿qué cuenta de banco tan grande tienes? Alma mía, alaba la gloria de Dios. Los que andan en detrás de devorarte. ¿A qué precio, hermano? Todos sabemos, para de sufrir.
Pare de sufrir. ¿A quién no le gustaría parar de sufrir? Si yo le pregunto a las 59 vidas que están conectadas ahora mismo, si hay alguno que está en el chat, y yo te pregunto ahora mismo, ¿a ti te gustaría parar de sufrir? A mí me gustaría también. Que no hubiese llanto, que no hubiese dolor, que no hubiese sufrimiento. Si yo le pregunto al pastor Velázquez, el pastor me va a decir que sí. Si yo le pregunto a la hermana Daisy, me va a decir que sí. Si le pregunto al hermano Ángel Reyes, él me va a decir claro que sí. Al hermano Javier Rodríguez, a todos los que están conectados, ¿qué le van a decir? Si yo les pregunto si quieren parar de sufrir. Claro que sí me van a contestar, pero déjame decirte algo. La palabra es clara. Jesús declaró sobre sus discípulos. Dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Qué te dice el pueblo de sufrir? Sí vas a parar de sufrir, pero compra la chapa sagrada. Compra la rosa de Sarón tal. El pañuelito de aquel. El aceite ungido por el mismo diablo, porque ¿por qué puede ser ungido? Gloria al nombre del Señor, como si el aceite pudiera hacer algo en tu vida. El único que puede hacer algo en tu vida se llama Jesús de los ejércitos. Alma mía, alaba la gloria de Dios. El único que puede cambiar tu lamento en baile es el Espíritu Santo de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. No pongas tu confianza en ninguna cosa. No pongas tu confianza en ningún pañuelito. No pongas tu confianza, alma mía, alaba la gloria de Dios, en ninguna chapa. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Ay, 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 yo siento el fuego de Dios que me está quemando en esta hora. Santo. Dios bendiga al pastor Iván Burgos. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Yo siento algo poderoso de Dios en esta hora. Es altamente preocupante, hermano, la cantidad de falsos profetas que se están levantando en estos tiempos. De falsos apóstoles, de falsos ministros, alma mía, alaba la gloria, de falsas doctrinas. Ay, yo siento algo poderoso del Señor. En aquellos tiempos fue Balaán, los profetas de Baal. En aquellos tiempos fue el viejo profeta. En aquellos tiempos fue Ananías. Y voy a mencionar el nombre. Gloria al nombre del Señor. Hoy voy a toa. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero en estos tiempos está Jesucristo, hombre, que para vergüenza mía es de Ponce, donde yo nací. Está el tal Harold Camping, que dijo que el mundo se iba a acabar hace un año. Gloria al nombre del Señor. Está el Cash Luna. Está el Dante Gebel. Está el Guillermo Maldonado. Está el Ronnie Chávez, que dice ser el padre de los apóstoles modernos. Señor, reprenda al diablo. Falsos ministros de la música, como Marcos Witt, Jesús Adrián, gloria al nombre del Señor. Alex Campos, gloria al nombre del Señor. Y me duele hablar de esa forma, porque cuando yo me convertí, yo fui a conciertos de estos hombres. Yo compré libros de estos varones. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero un día desperté. Gloria al nombre del Señor. Y Dios nos ha abierto los ojos para darnos cuenta de lo que hay detrás de aquellos hombres que tienen una apariencia de piedad. Gloria al nombre del Señor. Pero son lobos rapaces. Mira su vida. Gloria al nombre del Señor. Alma mía, alaba la gloria. Hermano, el canal Enlace, como dijo Pablo, cueva de ladrones. Gloria al nombre del Señor es ese canal. Alma mía, y estoy hablando, yo sé, hoy se fue la ética. Gloria al nombre del Señor, le echó un lado. ¿Qué nos dice en 2 de Corintios 11, 13 al 14? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Que se disfrazan. Y en este tiempo está el tiempo de Halloween, el tiempo de los disfraces. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y la gente saca el 31 de octubre para disfrazarse. Pero esta gente no. Esta gente está disfrazada desde enero hasta diciembre. Y vuelve enero y vuelve diciembre. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y están disfrazados en todo tiempo, aparentando lo que no son, aparentándose siervos de Dios, pero su fin, gloria al nombre del Señor, se acerca. Alma mía, dice la palabra que no es maravilla, que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano,
El diablo se disfraza como ángel de luz porque era un ángel de luz. Era el ángel más hermoso que Dios había creado. Pero todos sabemos que se rebeló en contra de Dios. Quiso ser igual a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Por eso fue expulsado de allá del cielo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Esta gente son un fraude. Son capota y pintura. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Son un engaño, hermano. Y vuelvo y lo repito. Estos hombres pueden ser simpáticos. Aparentar querer el bien para ti. Pueden sonar convincentes. Pueden parecer piadosos. Hermano. Lo que nos hace difícil detectarlo como lobo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Como falsos profetas, pero la Biblia nos da una clave, gloria al nombre del Señor, para poder identificarlos, para poder desenmascararlos. Alma mía, alaba la gloria de Dios. 860-538-6448. Quiero orar por ti en esta mañana del Señor. Un abrazo a todos y cada uno de los hermanos, alma mía, que nos están sintonizando. Esos 59 que están escuchando a través del chat en esta hora. Dios les bendiga. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Venden el mensaje por dinero. Así es, hermana Carmen Burgos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Qué nos dice? Que si lo que se predica se cumple. Eso le dijo a Jeremías. Cuando acá en Ananías predicaba que si va a haber paz, que si se va a romper el yugo, gloria al nombre del Señor, cuando no había paz. ¿Qué le digo al Señor? Si lo que predica el profeta se cumple, es que yo lo envié. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero si no se cumple, es que es un farsante. Y todos sabemos lo que yo leí ahorita en Deuteronomio capítulo 18. En aquellos tiempos no se chisteaban con los falsos profetas. En aquellos tiempos los mataban. Muertos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Muerto. Dios ha tenido misericordia con muchos de ellos, esperando que se arrepientan. Alma mía, alaba la gloria de Dios, porque son gente que en algún momento le buscaron en espíritu y en verdad, pero por amor al dinero se corrompieron. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Dice, procuran que el nombre de Dios sea engrandecido o buscan su propia gloria. Hoy vemos cómo florecen los nombres. Hoy vemos cómo florecen los títulos. Las posiciones, hermanos. Ahora son apóstoles, profetas, salmistas. Gloria al nombre del Señor, todo para llenar su ego. Un día se van a cansar, hermano, y esto lo he dicho en otras ocasiones. Se van a cansar de que los llamen salmistas. Se van a cansar de que los llamen profetas. Y van a decir, ahora somos ángeles que descendieron del cielo. Ahora somos serafines. Ahora somos querubines. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero déjame decirte algo. Para Dios el título vale poco. Para Dios el título vale nada. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Dios lo que busca no es un título. Dios no busca una posición. Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado. A ese es el que quiere Dios. A ese es el que Dios no echa para un lado. Un corazón contrito y humillado, como decía David. Un corazón humilde. Eso es lo que pide Dios. Hacer justicia y humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Santo, aleluya. Siento el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes cómo lo podemos identificar? Por el mensaje que predican. El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento fue uno fuerte, hermano. Fue uno que confrontaba a la nación de Israel. Que los llamaban al arrepentimiento. Juan predicó así también. Jesús y los discípulos. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿qué decían? Al pueblo, conviértete, abandona el pecado, no vivas en la carne, ora, ayuna, lee la palabra, vive en santidad. Hablaban sobre el juicio de Dios, sobre el pecado. Hablaban sobre el arrebatamiento de la iglesia. Como decía Gille Ávila, Cristo viene, alma mía, alaba la gloria de Dios.
Pero los profetas de hoy solo te predican prosperidad, solo te predican qué bueno tú eres, solo te predican que eres un campeón, solo te profetizan casa, te profetizan carros, esposo y esposa, cosas materiales, pero no te predican en contra del pecado, no te predican que hay que consagrarse. Dice la palabra que conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ay, santo, aleluya. O sea, un anatema es un maldito. Un anatema es alguien que está destinado a la destrucción. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Esto no es un juego, hermano que me escucha. Esto no es un chiste. Gloria al nombre del Señor, transversal la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Destinado a la destrucción. Por eso es que se nos manda a no tomar del anatema. Por eso es que se nos manda a no tener comunión con aquellos que pervierten en el evangelio. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque esta gente no buscan agradar a Dios. Pablo continúa diciendo: pues busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Pues si todavía agradable a los hombres, no sería siervo de Dios. Y vemos esta gente que por congraciarse con el mundo se meten a los premios Grammy. Se meten por aquí, se meten por allá donde Dios nos ha enviado. Predican un evangelio suavecito, una palabra suavecita, algo que no confronte, algo, alma mía, alaba la gloria de Dios. Yo siento a Dios en esta hora, algo que no lastime la vida. Pero no te predican la verdad del evangelio. Juan amaba a aquellos que le predicaba. Aunque les digo generación de víboras, él los amaba. ¿Por qué? Porque le predicó la verdad. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que predicó Jesús cuando se reveló como hijo de Dios fue arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. La semana pasada predicamos sobre arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados, sean borrados. Ese fue el primer mensaje que predicó Jesús: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está la palabra arrepentimiento en las bocas de aquellos que tergiversan el evangelio? ¿Dónde está la palabra pecado? ¿Dónde está la palabra santidad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Dónde está la palabra apártate para Dios? ¿Dónde está la palabra oración? ¿Dónde está la palabra ayuno? ¿Dónde, alma mía, alaba la gloria de Dios? Y yo sé que esto a muchos les molesta, porque muchos son los que le siguen. Pero yo lo hago por amor a las almas, para que ustedes salgan del engaño en que yo viví. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es la motivación de estos hombres? ¿Se preocupan por la prosperidad de tu alma? ¿O se preocupan por la prosperidad de tu bolsillo? ¿Qué te dicen ellos? Que para ser tu prosperado, gloria al nombre del Señor, tienes que sembrar en terreno fértil, como te dicen en el enlace. O sea, que tienes que sembrar en la cuenta de banco de sus ministerios. Cuando Pedro habló, alma mía, alaba la gloria de Dios, y advirtió sobre los falsos profetas, ¿qué dijo? Que por avaricia harán mercadería de vosotros y con palabras fingidas. O sea, con palabras tergiversadas. Este Guillermo Maldonado tuvo la osadía de comparar el darle a Dios con darle dinero a una prostituta para tener relaciones con ella. Gloria al nombre del Señor. Eso, si tú quieres, entra a YouTube y pon Guillermo Maldonado compara a Dios con una prostituta. Gloria al nombre del Señor, aleluya. La palabra lo dice: Dios no quiere tu dinero. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga, hermana Daisy. Ana Méndez, ¿qué decía? Los billetes hablan. Sí, a ellos.
El canal Enlace, Maratónica va, Maratónica viene. Gloria al nombre del Señor. Hoy se le está cayendo la careta al enemigo de las almas. Y me da tristeza, porque ellos viven como reyes, en mansiones, con sirvientes, con trajes hechos a la medida, con muchas prendas caras, con autos de lujo, con aviones, con guardaespaldas. Cuando Jesús nació en un apestoso pesebre. Y en algunas ocasiones le digo a la gente, no tengo donde recostar mi cabeza. De eso es lo que Dios advirtió, le advirtió a Timoteo por medio de Pablo. Le dijo que son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Que toman la piedad. Yo no estoy diciendo que una persona que Dios lo prospere se va a perder. No. La Biblia habla de hombres y mujeres que vivieron en el temor de Dios y tuvieron riquezas. Abraham tuvo riquezas. Job tuvo riqueza. Jacob tuvo riqueza. Gloria al nombre del Señor. Pero fueron hombres y mujeres que no pusieron su confianza en las cosas terrenales. No pusieron su confianza en el dinero que tenían. Pusieron su confianza en el Dios de los ejércitos. Vivieron en temor de Dios. Obedecieron la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad, porque cuando se apartan de la verdad y no quieren arrepentirse, después que Dios le da oportunidad, pues Dios permite que venga un espíritu de mentira sobre ellos. ¿Para qué? Para que entonces se pierdan. Dios prospera, gloria al nombre del Señor. Yo creo en la prosperidad que proviene de lo alto. Hay gente que vive bien económicamente porque Dios los ha prosperado, porque Dios los ha placido. Pero no es esta clase de prosperidad la que yo te estoy hablando. Ellos viven para enriquecerse. Y muchos son los que le siguen. Gente engañada, gente entenebrecida, que casi adoran a estos hombres. Que muchas iglesias, tristemente, que muchas iglesias pentecostales siguen estos individuos. Siguen estos individuos, hermanos. Ay, alma mía, alaba la gloria de Dios. Santo, yo siento algo de Dios aquí. Hermano, yo sé de gente, inclusive hasta pentecostal, que se levanta una ovejita y le dice, mire pastor, mire siervo, tenga cuidado, porque estos son ministros falsos. Estos son ministros que se han apartado de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y en vez del pastor recibir la palabra con humildad, oírla y buscar la oración, se trepan en el púlpito y le tiran a aquel que Dios utilizó para redarguirlo. Gloria al nombre del Señor. Y muchos son los que están siendo arrastrados al error. ¿Qué se nos dice en Marcos 13:22? Que en los tiempos postreros se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Virginia hace milagros, hace prodigios, señala a la gente y se caen 50, 100, 200,000. Todo un show. Y yo antes me lo creía. Cachlula también. En la iglesia de Guillermo Maldonado convirtieron el agua en culé, perdón, en vino. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Un espíritu engañoso, un espíritu de falsedad que quiere arrastrar a aquellos que viven en santidad, que quiere arrastrar a aquellos que se han consagrado a Dios al espíritu de error. Son falsantes. Pero las masas le siguen, las multitudes le siguen, llenan estadios, hermano. La gente les ama y los defienden con uñas y dientes. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que en estos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Gloria al nombre del Señor. Tristemente, muchos son los que le dan la espalda a la verdad y son arrastrados por las mentiras, hermanos. Debemos cuidarnos de estos falsos, hermanos.
Gloria al nombre del Señor. Y también tenemos que cuidarnos de aquellos que no son tan famosos, aquellos que se infiltran en las iglesias y sutilmente, hermano, quieren meter enseñanzas que no son bíblicas. Hermano, aquellos que están dando profecías por aquí y por allá, que muchas de ellas son en la carne. No podemos creerle a todo el que zapatea, hermano. A todo el que da los zapatazos y dice rucutrucu. A todo aquel que dice racatraca y da los zapatazos y dice Rambo sacó la bazuca. Gloria al nombre del Señor. Alma mía, alaba la gloria de Dios. La palabra no lo dice. Tenemos que pasar toda profecía por el filtro de la palabra. Si no pasa por el filtro, deséchala. ¿Qué se nos manda? ¿Cómo podemos saber? Jesús nos dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 38. Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, hermano. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al nombre del Señor. No te equivoques, hermano. Yo no estoy diciendo que Dios no habla. Dios tiene sus vasos. Dios habla a través de hombres y mujeres que se han consagrado a Él. Dios habla a través de vasos de bendición, vasos que Dios lo está utilizando con poder que ha levantado en este tiempo. Gente que vive en santidad, gente que vive en obediencia. Dios los usa para hablarle al pueblo, para predicar su palabra, para hablarle a la vida. Yo creo que Dios habla en este tiempo, pero tenemos que cuidarnos, hermanos. Por eso es que se nos dice, tenemos que probarlo. No creáis a todo espíritu, sino que probáis a los espíritus si son de Dios. Porque muchos profetas han salido por el mundo. Y hay falsos profetas que son bien famosos, pero hay otros falsos profetas que mucha gente no los conoce, hermano. Hermano, y con esto termino, hermano. Estamos en un tiempo peligroso, hermano. Y está el lobo rapaz por ahí, que hace orilla. Gente que viene detrás de los panes y los peces. Gente que viene detrás de otras cosas, hermano. Por eso es que tenemos que estar apercibidos, engañando, hermanos, a gente que están practicando la pereza. Gente que no lee la palabra, gente que no ora y son arrastrados al error. Tristemente, y quiero usar esto como ejemplo. Había una sierva que un día, en un momento dado, se congregó. Fue hermana de la misma iglesia. Y por estar yendo de un lado para otro, entró un espíritu de error. Y ella había cometido unos errores. Y ella decía que Dios no la iba a perdonar. Porque por estar escuchando la voz extraña. Cuando la palabra dice que Dios es un Dios de misericordia. Y si nosotros nos arrepentimos y vamos con un corazón contrito y humillado, Dios nos perdona. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado, nos limpia de todo pecado. ¿Qué te quiero decir, iglesia? No te dejes arrastrar por cualquier viento de doctrina, hermano. No te dejes arrastrar por aquellos que dicen ser siervos de Dios y no lo son, hermano. Dios te ha dado unas herramientas, nos ha dado unas herramientas bien importantes a nosotros. Dios bendiga a los 67 que están conectados en esta hora. ¿Qué te ha dado? La verdad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la unción del Santo. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y en toda justicia, hermano. No es tiempo de brazos cruzados, hermano. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Dios bendiga al hermano Héctor Fraticelli, que vamos a estar orando por él. 860-538, todavía nos quedan unos minutos. 538-6448, llama para tu petición de oración. Tenemos que contender en contra de esas falsas doctrinas y en contra de los falsos profetas, hermanos. Porque los tiempos son malos. Y si nosotros le hablamos a aquella persona que está en el error, que ha sido arrastrada, lo vamos a librar de que se pierda. Lo vamos a librar de multitud de pecados. Esa es palabra de Dios, hermano.
Tenemos que contender ardientemente, hablarles en el amor de Dios para que ellos vuelvan al camino de verdad. Gloria al nombre del Señor, que un día caminaron, porque Dios quiere bendecirlos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero estos falsos profetas son árboles malos. Árboles que no dan buen fruto, hermano. Y nos dice la palabra aquí, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis, hermano. Triste va a ser el final de esos falsos profetas. Van a ser cortados y van a ser echados en el lago de fuego. Ese es el final de aquellos que blasfeman la palabra del Señor, que tergiversan en el evangelio. No te dejes, gloria al nombre del Señor, aleluya. No te dejes engañar. Tú tienes a uno más poderoso dentro de ti. Tú tienes la unción del Santo. Tú tienes la mente de Cristo. Dios te ha dado el Espíritu Santo con el que puedes discernir lo bueno y lo malo. Alma mía, alaba la gloria de Dios.